una de nuestras vidas, por cada una de nuestras vivencias y por esos propósitos que tenemos para este nuevo año, Señor. Te damos gracias por esas victorias, pero también te damos gracias por las derrotas, porque nos acercan más a ti, Señor. Te damos gracias y ante ti, en un acto de dependencia, de humildad, hoy queremos levantar nuestras manos a ti, Señor. Es un símbolo de victoria, porque sabemos que cuando levantamos las manos hacia ti, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Padre, somos hoy declarados tus hijos, Señor, y que necesitamos de ti en todo momento, Señor. Hoy levantamos las manos, Señor, en alabanza, en oración, en súplica, si es necesario, Padre Santo. A ti acudimos quienes te necesitamos, Señor. Esta no es una iglesia de perfectos, es una iglesia de imperfectos que buscan de ti, Señor, de tu corrección, de tu enseñanza, de tu palabra, que necesitamos de quien está al lado de nuestro hermano para animarnos, porque en momentos de derrota una palabra amable puede hacer la diferencia, Señor. Tu palabra dice en Éxodo 17, versículos 11 y 12. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando las bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Así es, Señor. Hoy reconocemos que solo cuando levantamos nuestros brazos hacia ti, cuando levantamos nuestras manos a ti, podemos obtener esa victoria ante las luchas que cada uno de nosotros podamos tener. Y que cuando hay cansancio, nuestro hermano que está a nuestro lado nos pueda ayudar animándonos, exhortándonos a no decaer, a mantenernos firmes en ese símbolo de dependencia de Dios. De esta manera Moisés, levantando sus brazos, siempre demostró que ahí había victoria. Pero cuando nos cansamos, quizás podemos bajarlas, pero es porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que hay que darle el control y entregarle todo al Señor. Y hoy quizás si hay una sensación de derrota, el Señor nos invita a ese apoyo mutuo, a esa necesidad de Él, a levantar nuestros brazos, aunque tengamos 1000 problemas, aunque nos sintamos cansados, aunque ya no creamos en que hay una oportunidad. Hoy tú nos recuerdas, Señor, que contigo y levantando nuestras manos hacia ti, encontramos una unción que nos hace cantar, que nos hace sentir ese fuego, pero solo lo sentimos cuando levantamos las manos a ti, Señor. Hoy tu iglesia, Padre Santo, se presenta ante ti, humildes, buscando únicamente, Señor, tu ayuda, tu protección y tu bendición. Y en ese acto de búsqueda queremos levantar las manos a ti, Señor. Así ya no tengamos fuerzas. Lo declaramos así en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Y así, en esa actitud de dependencia del Señor, les invito a seguir adorando, alabando a nuestro Dios y nuestro Salvador, el que nos invita a recordarnos cuánto hay por agradecer, cuánto hay por demostrarle y corresponderle ese amor incondicional que solo Él nos puede regalar. Aún siendo pecadores, inmerecido, ese amor nos lo regala sin condición alguna. Tu palabra dice en Salmos 86, 12 y 13. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Porque grande es tu amor por mí, me has librado de caer en el sepulcro. Qué hermoso eres, Señor, porque aun cuando ya no había una esperanza y no había posibilidad, Señor, de alcanzar esa salvación por méritos nuestros, Señor, por tu gracia y para que ninguno se jactara de ninguna cosa, tú, por gracia, nos has dado salvación a través de tu Hijo amado Jesucristo, quien vino en un amor de locura
a dar su vida por cada uno de los que estamos aquí reunidos, incluso por los que no están aquí, Señor. Hoy pedimos por cada persona, Señor, que no ha tomado la decisión de venir a recibirte, Señor. Por aquellos que conocemos y que necesitan de recibir al Señor, los colocamos en tus manos. Y hoy queremos alabarte en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, y por siempre cantarte a ti, Señor. Hoy traemos nuestra alabanza para ti, Señor, y es más que palabras, Señor. No lo hacemos por actuación, no lo hacemos por emociones, Señor. Hoy queremos cantarte porque solo tú eres nuestra razón, y por siempre queremos cantarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Démosle un aplauso al Señor, al que merece toda la honra y toda la gloria, a quien queremos seguir alabando y gritarle al cielo: Hosana, Jesús, ven y sálvanos, Señor. Levantamos un clamor
por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Seguimos alabándote, Señor. Seguimos reconociendo tu gloria delante de nosotros, Señor. Te manifiestas siempre con amor. Y siempre, Padre Santo, es un momento hermoso recordar esa vez en que te recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Porque alguna situación nos motivó a buscarte, a adorarte, a alabarte, Señor. Tú nos has traído aquí por alguna razón. Has puesto personas que quizás nos invitaron alguna vez. Has puesto personas que incansablemente han compartido la palabra, han llevado las buenas nuevas hasta donde nosotros hemos estado, Señor. Y fue de la forma
en que tú utilizaste ese amor para acercarnos más a ti, Señor. Tu palabra dice en Oseas 11:4: los atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor. Así nos trajo el Señor. Nos quitó la cerviz, el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarnos. Él dispuso alguna situación, alguna motivación para que llegáramos hasta aquí. Nos acercó con esa ternura, con esos lazos de amor. Y hoy, Padre Santo, reconocemos que ha sido la mejor decisión que hemos tomado. ¿Cuántos han recibido hoy a Cristo en su corazón? ¿Cuántos de los que están aquí reunidos reconocen que su palabra se cumplirá? Que sus promesas son verdad y está así consignado en su palabra. Y es ese amor el que nos sostiene, el que nos levanta y el que nos da paz, el que nos da seguridad. De todo lo que pueda pasar, de lo que venga, tú tienes siempre el control y nunca pierdes el control. Y con esas cuerdas de amor que nos acercaste hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Se están ceñiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que
que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y hoy, Señor, te reconocemos como nuestro único Salvador, que tus promesas se cumplirán, que necesitamos de ti en todo momento y no importa la situación, tú estarás siempre fiel, así fallemos nosotros, Señor. Te agradecemos siempre por tu amor y por el amor de Cristo Jesús. Amén. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Padre Celestial, por las familias representadas en este lugar, por este inicio de año, Señor. Hemos venido con el único propósito de entregarte tiempo de alabanza, porque para ti es todo honor, toda honra y toda gloria. En medio de la alabanza, Señor, te rendimos adoración. Te adoramos, Señor, porque eres nuestro único Dios, creador de los cielos y de la tierra, que en la persona del Señor Jesús has pagado un precio por nuestra salvación y redención, y a través de tu Espíritu Santo nos guías a toda verdad. Gracias, Padre Celestial, por ese privilegio que tú nos das, bendito Rey, de hacer parte de tu pueblo, hombres y mujeres que hemos sido buscados, encontrados, sacados de las tinieblas a tu luz admirable, y gozamos del privilegio de hacer parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tienes preparado en esta noche para cada uno de nosotros, y que como siempre, Señor, tengamos alegría en nuestro corazón para permitir que tu palabra quede sembrada en lo profundo de nuestro ser, y que desde allí cada uno de nosotros como hijos tuyos seamos hacedores de tu palabra. Que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, como también nuestras acciones estén conforme a tu palabra. En el glorioso y poderoso nombre de Cristo, y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén. Alabado sea el Señor. Dáselo fuerte, es para Él. Te rendimos, Señor, ovación con nuestras palmas. Santo eres, bendito Rey. Iglesia, muy buenas noches. Por favor, tomen sus asientos. Alabanza, gracias. Y bueno, bienvenidos al servicio de mitad de semana. Como siempre acostumbramos a decir, un momento ideal ¿para qué? Para recargar baterías espirituales y continuar en este año 26, siglo 21, un tiempo para hacer lo oportuno. Repite conmigo, año 26, siglo 21, tiempo de hacer lo oportuno. Y bueno, qué gran oportunidad que el Señor nos da de seguir edificándonos en la palabra, aclarando diferentes conceptualizaciones doctrinales que solamente podemos aclararla a la luz de las Escrituras. Y un día como hoy se celebra lo que comercialmente y dentro del tradicionalismo se habla de la fiesta de los Reyes Magos. Y hoy vamos a ver aspectos bíblicamente de lo que efectivamente
es un día como estos, porque quizá desde muy pequeños hemos recibido cantidad de información que es muy importante en los aspectos doctrinales, todo lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con sus asuntos, aclararlo a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra del Señor. Y para aquellos que toman apuntes, el título de la enseñanza es Profecía de Gobierno. Ay, el pastor ahora ¿de qué nos irá a hablar? No, vamos a exponer la palabra de Dios para identificar ese gobierno espiritual que por supuesto la misma Escritura no lo aclara y no lo identifica. Y cuando hablamos de profecía, recordemos que la palabra profética está en dos categorías: palabra profética ya cumplida en la primera venida del Señor Jesús y palabra profética por cumplirse en la segunda venida del Señor Jesús. Eso tiene que ver con el aspecto escatológico, la doctrina de los tiempos finales. Y de eso se trata la enseñanza de esta noche, para que cada uno de nosotros reforcemos ese conocimiento bíblico que debemos tener con respecto a la palabra profética que ya fue dada, está consignada a través de las Escrituras y por lo tanto, como dice la misma palabra de Dios, está sellada por el Espíritu Santo. Y es sorprendente cómo a través de la Escritura encontramos diferentes historias bíblicas para que cada uno de nosotros estemos reflexionando sobre nuestro respectivo proceder y que no nos quedemos en la reflexión, sino que estemos corrigiendo, rectificando todo aquello que en un momento debamos hacer. Y en el libro de Números, ahí en el capítulo 22, ese capítulo nos habla de dos personajes, Balac y Balaam. Balac, rey moabita, que con sus oficiales mandó a decirle a Balaam que maldijese a un pueblo que había salido de Egipto y que se estaba extendiendo mucho. Y Balac en ese momento sentía temor que ese pueblo que había salido de Egipto en un momento los llegara a invadir. Ese pueblo es el pueblo de Israel. Balaam habla con Dios. Repite conmigo, habló con Dios. Balaam habló con Dios y el Señor le dice que no vaya con esos personajes, que no vaya con esos hombres, ni pronuncie maldición alguna contra los israelitas, pues los israelitas son un pueblo bendecido. ¿Qué son los israelitas? Un pueblo bendecido. Luego Balac envía a otros oficiales con gente prestante allá de Moab y le dicen a Balaam que vaya, camine, que vea, nuestro rey Balac le va a recompensar y le va a entregar todo lo que usted quiera. Pero Balaam dijo que no. Y como lo podemos identificar a través del contexto del capítulo 22 de Números, Balaam le dice que él se ajustaba al mandato de Dios. ¿A qué se ajustaba Balaam? Al mandato de Dios. ¿Y cuál era el mandato de Dios? No maldecir a Israel, pues es un pueblo bendecido. Esa noche el Señor le dice a Balaam, ya en sueños: Balaam, esos hombres que han venido a llevarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Solo harás lo que yo te ordene. Y ya en el camino viene la famosa escena de la burra que el Señor hizo hablar. Entonces,
el ángel del Señor con espada de fuego camino, y Balaam no vio al ángel del Señor, pero la burra sí lo vio. Entonces la burra no quería seguir, y Balaam llegó y azotó la burra y le dijo: a ver, álgale. Y la burra se resistía. Entonces es cuando el Señor hace hablar a la burra, y la burra le dice a Balaam: oiga, ¿y por qué me has pegado 3 veces? ¿Por qué lo haces? ¿Acaso no eres el hombre que has venido montando siempre sobre mi lomo? ¿Por qué me castigas? Y esta escena ocurrió como mensaje de Dios para que Balaam comprendiera de una manera categórica lo que el Señor le había entregado. Claro, el Señor le había dicho: no hay que maldecir al pueblo de Israel, pero también le dijo: bueno, ahora vaya allá donde Balac, vaya con esos hombres, y pues, ¿cómo estaría el corazón de Balaam cuando de pronto le habían ofrecido que lo iban a recompensar con creces, dice la palabra de Dios, y que le entregarían todo lo que él quisiera? En una palabra, le endulzaron ¿qué? El oído. Y esto nos lleva para que cada uno de nosotros reflexionemos, porque muchas veces queremos hacer lo que Dios nos dice a través de la palabra, pero hay alguien o circunstancias que nos endulzan el oído para hacer algo diferente a lo que el Señor nos manda hacer. Y bueno, llega el capítulo 23 de Números. Estoy resumiendo los capítulos. El 23 de Números, y están los 3 mensajes de Dios a Balac por medio de Balaam, y son mensajes de bendición al pueblo de Israel. Alguien podría preguntar: bueno, pero ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel con nosotros? Recordemos que nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, somos ese injerto silvestre sembrado en el árbol frondoso del pueblo de Israel. ¿Quién es ese árbol frondoso? Jesucristo. Estamos sembrados en Jesucristo. O sea, tenemos una relación con el Señor y directamente con el pueblo de Israel, no en la concepción geopolítica, sino en la concepción doctrinal a la luz de la palabra del Señor. Y es ahí donde en el capítulo 24, versículo 17, vamos por favor a Números 24, versículo 17, dice la palabra: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Y esta es otra de las profecías mesiánicas con respecto a la primera venida del Señor Jesucristo. No lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá en Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Recordemos que la palabra profética con respecto a la primera venida del Señor Jesús está en lo que se conoce teológicamente como el protoevangelio, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esa palabra se sigue extendiendo, y ahí en Números es sorprendente cómo en el mensaje que Dios le entrega a Balac a través de Balaam, en el tercer mensaje, por supuesto, llega la expresión de la venida de esa estrella
que saldría de Jacob, el cetro que surgiría en Israel. Pero aclaremos dos expresiones. Al finalizar dice: aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Cuando históricamente vemos el desarrollo del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, encontramos a Moab, un pueblo semita que vivía al oriente del Mar Muerto. Y ese pueblo, los moabitas, vivieron en constante conflicto con Israel. Constante. Los hijos de Set. Enos fue el primogénito de Set y es el primero en invocar el nombre de Dios, como está en Génesis capítulo 4. Pero los otros hijos de Set se embriagaron con la belleza de las mujeres hijas de Caín y se casaron con quienes habían rechazado a Dios. Por eso la palabra es contundente. Y cualquiera podría decir: ay, pero le falta misericordia a Dios, le faltó. No, nunca le ha faltado misericordia a Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor, que Él es misericordioso, Él es bondadoso. Pero para gozar de esa misericordia del Señor, lo primero que debe hacer la humanidad, como lo hacemos nosotros de manera constante, es arrepentirnos de todo aquello producto causa de pecado, ya sea que esté elaborado en el pensamiento, que sea expresado con nuestras palabras, que sea expresado con nuestras acciones, como también todo aquello producto de pecado que esté en nuestras actitudes. Si nosotros le pedimos perdón a Dios, el Señor extiende su misericordia a cada uno de nosotros. Pero esos pueblos no lo hicieron. Y al no hacer los pueblos, al no ir al arrepentimiento, por supuesto, estaba la palabra que se cumplió al cabo de los tiempos. Y veamos el versículo 17, la parte A. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. En el contenido esencial del libro de Números encontramos esa palabra profética con respecto a la primera venida del Señor Jesucristo, ya cumplida en ese momento histórico del nacimiento del Señor Jesús, que entre otras cosas no fue el 24 de diciembre como lo señala la tradición. Y ya lo vimos en diciembre, una enseñanza no era posible porque era época de invierno y en invierno pues hay nieve allá en Israel y por supuesto era una convocatoria para un censo y eso lo hacían más o menos en el primer mes del año del pueblo judío, que para nosotros viene siendo el mes de marzo, cuando efectivamente nació el Señor Jesús. Pero no vamos a entrar en esa discusión, no vamos a pelear con el tradicionalismo. Nosotros vamos a seguir fortaleciéndonos en el conocimiento y sabiduría de la palabra, y que sea la palabra derrumbando todas aquellas situaciones que quizá con cierta desinformación han llegado. La fecha de nacimiento del Señor Jesús no se indica ni en los evangelios ni en ninguna referencia histórica señalada. Y luego viene la parte B del versículo 17. Estamos en Números 24, versículo 17, la parte B. Una estrella saldrá de Jacob. Estrella. ¿Es la profecía mesiánica con respecto al Señor Jesús? Pues el Señor Jesús es esa estrella que alumbra. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16,
palabra profética para ese momento escatológico de los tiempos finales. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Lo dice el mismo Señor Jesús a través de Apocalipsis. Esa es una palabra que fue entregada a Juan y que se estará dando cumplimiento precisamente en la segunda venida de Cristo. Pero desde ya estamos conociendo a través de la Escritura que la brillante estrella de la mañana es el Señor Jesús. Y volvamos a Números capítulo 24, versículo 17, la parte C. Dice: un cetro surgirá en Israel. Cetro hace referencia a un rey. ¿Dónde está el cumplimiento de esta profecía mesiánica? En Mateo capítulo 2, versículo 2. Empieza con una pregunta: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Aquí, ¿quiénes hablan? Pues los sabios, los magos, lo que en un momento nos dijeron que eran los reyes magos. Pero es importante aclarar que ni ellos eran reyes, ni eran tres. Se deduce que posiblemente eran tres por los tres regalos que le dieron al Señor, pero no eran reyes. Ellos eran magos, pero no hechiceros. Lo que ocurre es que en Persia existía una casta que por supuesto era conocida como, ya en griego, los magoi. Machanahat es en persa, y en griego es mahoi, que por supuesto tiene que ver con hombres conocedores de las matemáticas, la astronomía, y se inquietaban por los diferentes movimientos de los astros celestiales. Entonces, es sorprendente cómo expresan en ese mismo momento que ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Viene la pregunta del milenio: ¿cómo lo supieron? No por adivinación. Ellos no son, claro, cuando se habla de magos es la magia y toda esa serie de cosas que provienen del oculto, pero ellos no eran hechiceros. Eran hombres prestantes, conocedores de las matemáticas, de la astronomía y por consiguiente de los diferentes movimientos de orden celestial. Pero escucharon la profecía. Y si la escucharon fue a alguien que les compartió, o sencillamente que lo leyeron a través de las Escrituras, porque eran hombres estudiosos. Sus nombres no fueron Gaspar, Melchor y Baltasar. Esos son nombres que se generaron en el siglo VI después de Cristo. En la Biblia ninguno de esos nombres está escrito. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Lo importante alabado sea el Señor. Es que el cumplimiento de la profecía se dio. Y se dio cuando estos hombres llegaron a preguntar. Y mira que hay vestigios. La arqueología, como todas las áreas del conocimiento, son muy importantes. Y dentro de la arqueología está el texto de la piedra de Behistun, que por supuesto es de la Persia antigua, que está en escritura cuneiforme y en 3 idiomas. Y está la
Rosa de Rosetta, creo que Rosa de Rosetta, sí, la piedra de Rosetta, que es en Egipto, y por supuesto hace alusión de los magoi, o sea, de los magos, en sus respectivas lenguas, lo cual identifica que no eran hechiceros, sino que eran hombres que por supuesto tenían un ánimo estudioso de todo lo que tiene que ver con las ciencias astronómicas, sin ser hechiceros y sin ponerse a conjeturar en aspectos astrológicos. Entonces, ese cumplimiento de la profecía se da cuando esos sabios fueron a buscar a Jesús, que la profecía decía el rey de los judíos. Esos sabios venían de Oriente, venían de Persia. Ellos, sin ser hebreos, sin algún conocimiento al respecto, el rey que buscaban es el mismo descrito por Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Mira cómo la palabra empieza a extenderse en una amplia concordancia a través de diferentes textos bíblicos. Porque en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, Apocalipsis 19, 16 dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. ¿A qué fueron? A adorarle, y no eran judíos. No podemos decir cristianos porque pues hasta ese momento nacía Jesús, y recordemos que el cristianismo se inicia en ese momento histórico cuando el Señor Jesús inicia después del bautizo a los 30 años su ministerio. Pero es de pensar que la pregunta causará un gran revuelo en la ciudad. ¿Qué rey? ¿De qué están hablando? Estos visitantes extranjeros parecían suponer que todo el mundo sabía de ese nacimiento, pero la gente no tenía conocimiento de que el Mesías había nacido, porque estaban distraídos, estaban embolatados, y sencillamente esas dos sectas, fariseos y saduceos, que eran los encargados de dar las enseñanzas en las sinagogas de las escrituras, no lo habían enseñado. Enseñaban eran las prácticas judaicas, pero nada con respecto a la primera venida del Señor Jesús. Pero estos hombres, cuando llegaron allá, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos pensaron que todo el mundo lo sabía y que de pronto había algarabía, nació el rey. Nadie sabía. Gracias. Es sorprendente que el pueblo, con ese desconocimiento del nacimiento del Mesías, tanto ellos como el rey Herodes, dice la Escritura, se inquietaron por este inesperado grupo de viajeros. No los esperaban. Y por su extraño anuncio. En Mateo capítulo 2 versículo 3, Mateo 2, 3 dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Oiga, se turbaron. ¿Qué pasó? Y claro, como el rey Herodes tenía una serie de características,
pues sencillamente le dice a esos forasteros: vaya, averigüen dónde está ese rey, y vienen y me cuentan. Pero eso tenía intenciones perversas. Como luego, tiempo después, vino la matanza de los niños en Jerusalén, ordenada por Herodes, porque quería acabar con el rey de los judíos que había nacido. Las acciones de estos visitantes, estos sabios, estaban enfocadas generosamente en la exaltación del recién nacido rey de los judíos. En la exaltación del recién nacido rey de los judíos. Los hombres de Persia, con otros aspectos doctrinales, pero inquietos por la historia, por los cambios de tiempo y toda esa serie de situaciones, estuvieron dispuestos a exaltar a ese rey que no hacía parte de su pueblo, pero comprendieron que había una profecía universal, que ese rey llegaría a reinar en toda la humanidad. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Pero podemos concluir que estos hombres eran de fe y creyeron las señales que Dios había dado y estaban consignadas en la Escritura. El Antiguo Testamento, porque recordemos que aún el Nuevo Testamento no estaba en construcción. A lo largo de su viaje, habían dependido de la gracia de Dios al seguir la estrella. Ellos siguieron la estrella. Allá donde llegue la estrella. Y fueron muy cautos de no decirle a Herodes: no, es que la estrella. No le dieron las señales. Sencillamente guardaron su corazón para poder llegar a visitar al Mesías recién nacido. Y mira, en Mateo capítulo 2 versículo 9, Mateo 2:9 dice: después de oír al rey Herodes, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y allá llegaron. Entonces, el versículo 11 nos dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. ¿Qué hicieron? Se postraron y lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Oye, le ofrecieron presentes dignos de un rey. Aunque no sabemos si ellos entendieron el significado trascendental de estos regalos, pues cada uno de esos regalos fue apropiado y profético para el Hijo de Dios. La mirra era un perfume costoso que se utilizaba principalmente en los sepelios. Eso se lo aplicaban a los cadáveres. En el Antiguo Oriente, los cuerpos de los muertos eran envueltos en sábanas y rociados con mirra. Este regalo hablaba proféticamente de la muerte de Jesús y de su papel como nuestro Redentor. Pues es claro, lo sabemos, lo leemos a través de la Escritura, que Jesús vino a entregar su vida para que nosotros pudiéramos ser liberados de la separación eterna de Dios. Ese fue el objetivo de Jesús. El simbolismo profético se cumplió cuando Nicodemo bajó el cuerpo de Jesús de la cruz
y lo envolvió en un lienzo con un compuesto de 100 libras de mirra y de aloe. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 38 y 40. En Juan 19, 38 al 40 dice: después de esto, o sea, cuando bajan el cuerpo, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Cumplimiento de la palabra y expresión del significado de la mirra. Ese regalo no fue por dar un regalo. Ese regalo tenía un mensaje profético que se cumplió. Está el incienso. Tenía el incienso un papel importante en el culto judío. Ese culto judío que se hacía en las sinagogas, cuando los sacerdotes lo rociaban sobre los carbones encendidos del altar de oro, el fragante humo ascendía hacia arriba, simbolizando la ofrenda de sus oraciones. El incienso apuntaba proféticamente al papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra que Él es nuestro sumo sacerdote. En el latín, la palabra traducida como sumo sacerdote es pontifice, que significa constructor de puentes. Y eso es exactamente lo que Jesús es para nosotros. Pues en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Primera de Timoteo 2, 5, dice que Jesús es el único mediador entre el hombre y Dios. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay más intercesores, no hay intercesoras. El único intercesor es Jesucristo. Ay, es que lo vemos. Recordemos la oración del Señor Jesús al Padre. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor ora por nosotros. Él es nuestro abogado, dice la palabra de Dios. Es nuestro único intercesor. Alabado sea el Señor. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, nos dice que el Señor Jesús ofreció su sangre para expiar el pecado de una sola vez y para siempre. Pero si se reincide en pecado confesado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues arrepentirnos. Y arrepentirse tiene que ver con lo que teológicamente se conoce como metanoia, cambio de dirección. Es dar la espalda al pecado y nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice: quien encubre su pecado no prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón y vida eterna. Es que el mensaje del Evangelio comienza con el arrepentimiento. Pero hoy día algunos movimientos, entre comillas digo, eclesiásticos, dicen que ya no hay necesidad de arrepentirse, que lo que cometemos no son pecados sino errores. Eso es mentira. Pecado es pecado. Y la palabra de Dios es muy clara y específica con respecto a lo que el Señor nos enseña al respecto. Pero el sacerdocio del Señor, el sacerdocio de Cristo no termina allí.
Él está sentado a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Y puedes anotar y revisarlo en casa, Romanos capítulo 8, versículo 34, Marcos 16, versículo 19 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. El Señor, después de ser ascendido a los cielos, llegó a sentarse a la diestra del Padre Celestial. ¿Cuál es el otro elemento? Oro. Puede parecer un regalo no apropiado para un niño nacido en el hogar de un humilde carpintero. Pero el simbolismo de este presente revela el por qué era tan adecuado en el mundo antiguo, donde se regalaba oro como demostración de honra y alta estima. Era un regalo digno de un rey, y eso es exactamente lo que es Jesucristo. Observemos que a lo largo del ministerio del Señor Jesús afirmó tener un reino. Mi reino no es de este mundo, lo dijo el Señor. Y recordemos, eso es cuando estaba precisamente con Pilato. Pilato le preguntó que si él era rey de los judíos. Cristo respondió: eres tú quien lo dices que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Y si Él es rey, Él vino para reinar. Y depende de cada uno de nosotros si reina en nuestro respectivo corazón. Porque somos nosotros quienes tomamos la decisión que Él gobierne nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Además aclaró cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Por eso, si has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, definitivamente quienes hayamos puesto nuestra fe en Cristo y lo hayamos recibido y aceptado como nuestro Salvador, como nuestro único Señor, como nuestro Redentor, somos parte de su reino. Así no podamos ver alguna manifestación física del mismo reino. Desde ese momento en el cual eres salvo, eres trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, Colosenses 1 al 13 al 14, dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Pero un día, este reino espiritual se hará visible cuando Cristo regrese a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. En Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 16, escrito por Juan, no Juan el Bautista, es Juan el Evangelista, que escribió el cuarto evangelio. Juan escribió por inspiración divina también las cartas de Juan y el libro de la Revelación, conocido como Apocalipsis. Y del versículo 11 al 16 nos dice:
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A pesar que el hecho histórico de la natividad, o sea, del nacimiento de Jesús, sucedió hace mucho tiempo, sus lecciones siempre son oportunas. ¿Son qué? Oportunas. Por eso no es en vano, no es en vano. Año 26, siglo XXI, un tiempo para hacer lo oportuno. Las lecciones del Señor a través de la Escritura siempre han sido, están siendo y seguirán siendo oportunas. Los sabios vinieron a adorar al Mesías, inclinándose humildemente ante Él. ¿Y cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Tendremos realmente una relación significativa? Que signifique algo especial el hablar con Él, sumergirnos en su palabra, estudiar su palabra, reflexionar en la palabra y sobre todo poner en práctica la palabra. Esos sabios le honraron como redentor, como sumo sacerdote y como rey. Qué bueno que sigamos su ejemplo, pues también podemos festejar al Salvador y deleitarnos en lo maravilloso que Él es. Pero no en época solo de diciembre, es en todo momento, todos los días, mientras el Señor nos permita continuar respirando el aire que Él ha creado. Dicen los gringos, everybody, every day, todos los días. Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Tener esos momentos de intimidad con Él. Presentarle nuestros ruegos, súplicas, peticiones. Darle acción de gracias por todo lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Mira que Cristo vino a andar entre hombres y mujeres para que nosotros pudiéramos andar con Él por siempre y para siempre. Por eso, si lo aceptas como tu Rey, si lo aceptas como tu Redentor, si lo aceptas como el sumo sacerdote de tu vida, descubrirás el gozo y las insondables riquezas de su maravilloso reino. Inclina tu rostro y vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor. Es tu palabra
En tu palabra encontramos la revelación que tú tienes para cada corazón. Y gracias, Señor, porque a pesar de los tiempos que muchas veces se festejan con festividades, folclore y demás, sabemos, Señor, que a través de tu palabra está la revelación para darnos claridad frente a toda situación. Gracias, Señor Dios de los cielos, por esa obra renovadora y transformadora que tú haces en cada corazón dispuesto a la guianza de tu Santo Espíritu. Gracias por tu misericordia, favor y bondad. En el glorioso y poderoso nombre de Cristo, y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén.